antes de que empecemos a hablar del equilibrio simultáneo, porque ahora vamos a integrar ambos mercados. Entonces, esperaría yo que esté todo claro hasta el momento. Pero si tienen dudas, las podemos evaluar antes de ingresar a este tema. ¿Todo está bien hasta el momento? ¿Sí? O más tarde, me parece que en la noche van a colgar el calendario oficial de los exámenes. El de nosotros se mantiene para el otro viernes a las 8 de la noche. Entonces, si se siguen portando bien, pienso hacer un examen que no esté tan complicado. Mejor dicho, que no esté complicado, porque veo que están entendiendo muy bien. Lo que me interesa, pues, como siempre, es evaluar la comprensión. Y esto se puede hacer de distintas maneras y con distinto grado de dificultad. Pero yo prefiero poner un examen más accesible, siempre y cuando todos se comprometan a encender la cámara el otro viernes. Ese sería el acuerdo. Pero si quieren lo hablamos cuando ya estén todos, porque falta por aquí 2, 4, 6. Sí, faltan todavía algunos. Entonces lo retomamos cuando ya haya ingresado la mayoría, que sería el final de la clase. Entonces entiendo que todo está bien. Ahora vamos a hablar de ambos mercados, pero siempre recordando el mercado de bienes. Decíamos que en el mercado de bienes encontramos un equilibrio, como en todo mercado, cuando la oferta es igual a la demanda. Y decíamos que la oferta es igual a Y, la demanda es igual a C más I más G. Luego, y recuerden que empezamos con la inversión como una variable exógena, luego la transformamos y definimos una función para la inversión, que es esta. Por aquí tenemos el consumo, que lo hemos mantenido de la misma forma, y tenemos el gasto del gobierno. Entonces, si se recuerdan muy bien, el papel del gobierno es importante. Y veíamos un escenario ayer donde había un ajuste en los impuestos. Lo estamos viendo de forma muy general, pero más adelante vamos a aterrizar ya en ciertos escenarios cuando ya se comprenda el análisis de equilibrio simultáneo de estos dos mercados. Y soy muy enfática aquí porque más adelante el equilibrio que le llamo general ya va a incluir el mercado de trabajo. Entonces vamos paso a paso, me parece que vamos a buen ritmo. Y retomando acá, aquí lo que quedaría es determinar la ecuación IS. ¿Cómo la determinamos? ¿Cuál sería el primer paso para llegar a la ecuación IS? Si yo les pido la ecuación IS, ¿cuál sería el primer paso? Porque aquí solo tenemos la igualdad de equilibrio, pero no tenemos la ecuación IS. Eliminar paréntesis. Ajá, primero vamos a operar. Entonces, tenemos eliminar paréntesis, es decir, vamos, pero ¿qué es lo que vamos buscando? Eliminamos paréntesis y ¿cuál es el objetivo? Despejar para Y, licenciada. Ajá, exacto, despejar para Y. ¿Por qué? Porque vamos a ir orientándonos a obtener esa ecuación IS. Bueno, aquí entonces eliminamos los paréntesis, hicimos las operaciones que son posibles. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos paso a paso para que ya más adelante sea más fácil. Si se dan cuenta, la parte matemática no es complicada en el curso. No lo fue en el semestre. Entonces estoy usando el mismo material. Son operaciones sencillas. ¿Cuál es el siguiente paso? Exacto, pasamos todo lo que tiene Y del lado izquierdo de la igualdad. ¿Dónde tenemos Y? Tenemos Y aquí. Solo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría Y menos T sub 1 por Y, que va a ser igual a consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir por T más G. Voy a cambiarlo el lugar, más G, más la parte autónoma de la inversión,
menos B por R. ¿Sí? Tenemos ahí del lado izquierdo la igualdad, entonces todo lo que tiene Y en este momento, de acuerdo a la información disponible. Recuérdense que no es fórmula, va a depender mucho del modelo que estemos trabajando. Entonces, siguiente paso. Sacar factor común. Exacto, sacar factor común. Sacamos factor común para Y. Tenemos aquí 1 menos C sub 1 por Y. Todo lo demás nos queda igual. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Despejar Y. Entonces, para despejar Y, ¿qué hacemos? ¿Qué movimiento podemos hacer aquí? El propensor marginal a consumir. Sí. Ve, aquí puse una Y de más. Está lleno aquí, porque ya estábamos aplicando el factor común. Ahí está. Ahí está bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces pasamos el paréntesis dividiendo para el lado derecho. Entonces tendríamos 1 partido 1 menos C sub 1 por lo que nos queda, C sub 0 menos C sub 1 por T, más el gasto del gobierno, I sub 0 menos B por R. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Por ahí lo anticipaban que apuntamos a obtener el multiplicador. Y quiero obtener una expresión más corta. Voy a, como lo hicimos antes, podemos llamarle a esta parte A barra o A sub 0, como le habíamos llamado antes. Llamémosle A barra para señalarle la parte autónoma. Entonces nos quedaría que Y es igual a 1 partido 1 menos C sub 1 por A barra menos B por R. Sí, ¿cuál es el multiplicador ahí entonces? Parece que en el examen generalmente se pide identificar el multiplicador e interpretar su significado. Lo recordarán. Sí, claro, Cristian dice que es 1 partido 1 menos C sub 1. ¿Y qué señala el multiplicador? ¿Qué señala el multiplicador? ¿Alguien que me lo interprete? ¿No se recuerdan? Sí, Mari. A efectos prácticos vendría siendo qué tanto vendría circulando el dinero en la economía, es decir, cuánto, no directamente, pero al final sería una proporción entre lo que la persona dejaría de consumir o el ahorro y lo que se estaría consumiendo al final. Cuando usted me dijo que lo que circula en la economía se refería a la cantidad de dinero. Sí, de dinero. O usted está hablando de multiplicador bancario. Hablo de consumo. Ya, bueno, entonces no, bueno, el multiplicador nos va a señalar cierta variación o algún grado de respuesta. ¿Alguna idea adicional por ahí? Mario dice que me va a señalar, y él habla de una de las variables del consumo. Aquí dice Cristian, ¿cuánto crece Y? ¿Cuánto aumenta el consumo? Ajá. Pero no solo es el consumo, sino que es el gasto agregado autónomo. Vean todo lo que tenemos en el parámetro, bueno, en lo que definimos como A barra. Toda esa es la parte agregada autónoma. Entonces, tiene otros elementos adentro, lo que no depende
de Y, ¿verdad? Entonces sí, va a tratarse del consumo, cuánto crece, cómo afecta un cambio, por ejemplo, en el consumo a la producción que se registra. Pero también tenemos otros elementos. Entonces lo que señala el multiplicador que tenemos en este momento, que sería este, es cómo afecta un cambio en lo que tenemos acá. Es decir, cómo afecta a Y, cuánto varía Y cuando me cambia algo de lo que tenemos ahí. Y sí, en efecto tenemos 1 partido 1 menos E sub 1, entonces el 1 menos E sub 1 es la propensión marginal a ahorrar la S sub 1 de la que hablábamos. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Se podría decir que ese es un multiplicador muy general. Así es, este momento es un multiplicador muy general. Por eso les decía que de acuerdo a la información de la que disponemos en este momento, porque vamos profundizando en el análisis, entonces vamos incluyendo más variables. Este es un multiplicador general de momento. Más adelante vamos a ver que hay un multiplicador donde podemos determinar la efectividad de una medida. Cuando hablemos de la implementación de medidas de política monetaria y fiscal. Entonces ahí podemos analizar los efectos de la adopción de políticas. Entonces ahí sí va a ser un multiplicador específico. Aquí de momento es un multiplicador muy, muy general. Y puede cambiar dependiendo de la información con la que contemos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda por ahí? ¿No? Y ahora quiero que veamos este análisis gráfico. Aquí. Quiero que veamos, aquí tenemos la curva IS. Se dan cuenta, ya habíamos dicho que a qué se debe que la pendiente sea de esta forma. ¿Alguien que me lo recuerde? ¿Por qué la pendiente para el mercado, la pendiente de la curva IS, que es la que representa el mercado de bienes, por qué tiene esa pendiente negativa? Ayer me lo decían. Por la relación entre el ingreso y la tasa de interés. Si la tasa de interés aumenta, el ingreso disminuye. Sí, así es, pero por ahí lo decía de forma más específica María Andrea, por la relación que existe entre la inversión y la tasa de interés. ¿Se recuerdan de cuál es esa relación? ¿Qué pasa cuando la tasa de interés, en este caso, tenemos R sub 0 y R sub 1? ¿Qué pasa cuando la tasa de interés cae de R sub 0 a R sub 1? Las empresas deciden invertir más. El financiamiento se vuelve más barato. Entonces, es un estímulo para la inversión de las empresas. ¿Sí? Por eso es que tiene esa pendiente, por la relación entre esas variables. Entonces, aquí tenemos precisamente esos puntos. Y esos puntos que están a lo largo de la curva IS van a representar equilibrios. ¿Cuál es la condición de equilibrio para el mercado de bienes? ¿De cuál condición hablábamos anteriormente? ¿Y algo más? Exacto, que la inversión sea igual al ahorro, es decir, que en el mercado de bienes, en el punto A y B, ahí representamos los equilibrios de ese mercado. La inversión es igual al ahorro y también la oferta es igual a la demanda para el mercado de bienes. Y esos dos puntos van a representar equilibrios entonces. Pero, ¿qué pasará en este punto C? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué pasa en el punto C? ¿Alguien recuerda qué pasa en el punto C? El que acabo de dibujar. Ahí encontraríamos esa condición de equilibrio para el mercado de bienes. Ya no.
Bueno, ¿de qué? Entonces encontramos un desequilibrio. ¿Qué podemos decir respecto al punto C? Tomando en cuenta que de entrada ya sabemos que no hay un equilibrio en ese punto. La inversión no es igual al ahorro. Vamos a ver si existe un cambio en una variable que se genera un desequilibrio. Bueno, sí, hay desequilibrio ahí porque el punto que señalé no se ubica sobre la curva IS. ¿Qué más podemos decir de ese punto, del punto C? Vean la tasa de interés R sub 0. ¿Qué está pasando con la tasa de interés? ¿Qué está pasando ahí con R sub 0 en el punto C? ¿Sí lo ven, no? Ese nivel de la tasa de interés R sub 0 es el mismo para el punto B y el C. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa con el ingreso, con Y? ¿Qué pasa con Y sub 1? Que es el que corresponde al punto C. Entonces esta fuera la frontera de posibilidad. Ajá. Lo que cambia es Y. ¿Y ese Y cómo cambia? O sea, el nivel de producción Y sub 1, que corresponde al nivel C, está por arriba de Y sub 0, que es el nivel de producción de equilibrio. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿De qué tipo es el desequilibrio? Sin pensar en si va a ocurrir algún efecto. Solo estamos evaluando qué está pasando en ese punto C. A ver, ya que les dice que es un exceso de producción, vemos que Y sub 1, les decía, es mayor que Y sub 0. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Jacqueline? ¿Que hay un exceso de producción o de oferta? ¿Lo están analizando todavía? Sí, también pienso que hay un exceso de oferta. Muy bien. Sí, entonces estamos claros en que hay un exceso de oferta. Entonces, ¿qué pasaría con porque en ese punto la inversión no es igual al ahorro, ¿verdad? En el punto C. ¿Qué tipo de desequilibrio vemos ahí? Aquí ya sabemos que es un exceso de oferta. Pero ¿qué pasa? Sí, Jacqueline, adelante. Si me dices que hay una inversión mayor al ahorro, dice que hay un exceso de ahorro. ¿Así sería? Entonces que ya, hay un exceso de inversión. ¿Los demás qué dicen? ¿Por qué se daría ese exceso de inversión? ¿Alguien más? Si es que lo ven de igual forma. ¿Alguien más? ¿Ya lo analizaron o todavía están pensando en la respuesta? ¿Sí? ¿Alguien más tiene una idea diferente o están de acuerdo?
Vean qué pasa con la tasa de interés. ¿Qué pasa con R sub 0, que es el que corresponde al punto C? ¿Qué observan ahí? Bueno, ahí Cristian habla de... todavía no estamos pensando en cómo pasar de un punto de equilibrio a otro, sino simplemente evaluando la condición que prevalece en la economía en este momento, que es C, y digamos que la línea o los puntos A y B es cómo debería ubicarse ese equilibrio, pero estamos observando el punto C. ¿Por qué sería un exceso de ahorro, María Isabel? Se parte de una tasa alta. ¿Qué dicen los demás? Quiere decir que es más. Vamos a ver, se parte de una tasa alta, quiere decir que es más rentable ahorrar. Entonces, pues, veamos por ahí. Entonces, R sub 0 está por arriba de R sub 1. Vean que R sub 1 es el nivel de tasa de interés que le corresponde a Y sub 1, que Y sub 1 es el nivel de producción que presenta la economía en este momento. Entonces, la tasa de interés está por arriba de R sub 1, ¿sí lo ven? Porque en R sub 1 encontraríamos la igualdad inversión-ahorro. Pero, entonces vemos que R sub 0 es mayor que R sub 1. ¿Qué pasa en ese punto? Porque R sub 1 es el que le correspondería a Y sub 1. ¿Qué observan ahí? ¿Qué pasa con la inversión? Lo decía por ahí María Isabel, ya lo señalaba, pero quiero ver si lo entienden. Que al R sub 0 ser más alta que R sub 1, las empresas van a preferir ahorrar que invertir. ¿Lo ven los demás? ¿O no les queda claro? Sí, ya que dice que sí. Entonces, si sabemos que en ese punto la inversión no es igual al ahorro y vemos que la tasa de interés que prevalece en el mercado es mayor que la que se debería observar, que es el análisis que estamos haciendo acá, entonces observamos un exceso de ahorro. Bueno, ¿y qué pasa en el punto que estoy pintando? Punto D. Comprendido el punto C, debería ser más fácil seguir la intuición para el punto D. ¿Qué observan en el punto D? Lo contrario, ¿cuál es lo contrario? Partiendo de Y, ¿qué observaríamos con respecto a Y? ¿Cómo se encuentra Y, el nivel de producción? ¿Sí lo ven? ¿Sí me están siguiendo? ¿Qué pasa ahí con la oferta y la demanda? ¿Qué observan ahí con la oferta y la demanda? O ya se me perdieron.
Sí, ahí está. Erika dice exceso de demanda, sí, porque el nivel de producción es menor que el que se debería observar. Siempre tienen que indicarme por qué, para ir razonando más allá. Y Cristian dice que ya pensando en la tasa de interés, las empresas deciden invertir más porque la tasa de interés R sub 1 es menor que R sub 0, que es la que debería prevalecer para el punto D. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la curva IS, si observamos puntos por arriba de esa curva, estaremos hablando de un exceso de oferta donde el ahorro es mayor que la inversión. Porque ya les dije que todos los puntos al que se ubiquen encima de la curva IS, todos estos, representan puntos de equilibrio y aquí sí se cumple la condición de igualdad de ahorro e inversión y se observa equilibrio donde oferta es igual a demanda para el mercado de bienes. Y puntos por debajo de esa curva van a representar un exceso de demanda, donde el ahorro va a ser menor que la inversión. Sí, esa sería la conclusión, luego de explicar por qué. Eso es lo importante, saber por qué se presentan estas situaciones de desequilibrio. Ahora veamos lo que ocurre en el mercado de dinero. Ya sabemos que en el mercado de dinero la oferta, que la venimos manejando con saldos de dinero en términos reales, es igual a MS partido P, que es una variable exógena que está dada, va a ser igual a la demanda de dinero, que va a ser la suma de los dos motivos que veíamos ayer. Y como venimos definiendo el modelo con K por Y y el otro motivo por LR. Sí, y entonces ahora, ¿qué podemos hacer para obtener la ecuación LM? ¿Cuál sería el paso? ¿Cuál sería el primer paso para determinar la ecuación LM? Despejar en términos de exacto. ¿Cómo nos quedaría si despejamos en términos de R sin mirar sus notas? ¿Cómo nos quedaría para R? Si lo están haciendo y alguien lo obtiene, por favor me dice. ¿Sí lo están trabajando? Sí, ok. Entonces los espero. Okay, estoy aprovechando de una vez realizar práctica mientras vamos abordando el repaso. De esa forma, ya cuando ustedes revisen sus apuntes, debería ser más fácil para ustedes. Si ya se practicó. No se me ese partido P por L más A por L. Sí. ¿A los demás les quedó así? Y tendríamos despejando para R, tendríamos L por R igual a MS partido P más K por Y, ¿verdad? Para dejar el R del lado izquierdo, entonces ya es más fácil y nos queda igual que a Josué. P por L más K Y partido L. Y esa sería la ecuación LM, ¿verdad? ¿Sí? ¿A todos les quedó así? Ok, muy bien. Ahora hagamos el mismo análisis que hicimos con la curva IS, pero para la curva LM. Vamos a analizar también
las zonas de equilibrio y desequilibrio. Puntos A y puntos B van a representar equilibrios en el mercado de dinero, donde la oferta y la demanda son iguales en este mercado. Todos los puntos que estén a lo largo de esa curva, entonces, van a representar equilibrios. Pero si pintemos este punto, llamémosle C, ¿qué pasaría en ese punto? ¿Qué observaríamos en ese punto? Recuérdense que estamos ahora analizando el mercado de dinero. Exceso de demanda de dinero. ¿Por qué sería un exceso de demanda de dinero? Ahora, ¿cómo se da ese exceso, Jacqueline? ¿Alguien más? Que a una tasa baja nosotros decidimos mejor gastar ese dinero que invertirlo. Sí, exacto. Entonces, por eso en ese punto se va a observar un exceso de demanda de dinero. ¿Y qué pasaría con este punto? Y no me respondan lo contrario, por favor. ¿Qué pasaría con ese punto? ¿Qué tipo de desequilibrio podríamos observar ahí? ¿Qué observaríamos en el punto D y por qué? ¿Rubén? No sé si me escucha, Rubén. ¿O Gary? Sí, Linda. ¿Qué observaríamos? ¿Qué tipo de desequilibrio y por qué se presentaría ese desequilibrio en el punto D? No sé, Linda. Perdón. Vamos a ver, César. César está por ahí. A ver. ¿Qué manda, Ligda? ¿Qué tipo de desequilibrio encontramos en el punto D? ¿Y por qué? Porque el punto C ya lo analizamos, pero el punto D. ¿No sería que la oferta de dinero no es igual a la demanda de dinero? Sí, ahí en ninguno de los puntos hay equilibrio, es decir, la oferta y la demanda de dinero no están en equilibrio en el punto C y el D, los que dibujé, solo en A y B. ¿Y qué tipo de desequilibrio es? ¿Qué tipo de exceso se presenta en ese punto? ¿Y por qué? ¿Alguien más? ¿Scarlett? Considero, licenciada, de que en el punto D, debido a que la tasa de interés se incrementa, el ingreso disminuye y por eso hay un exceso de oferta de dinero. Sí, gracias, Scarlett. A ver, Erika.
También un exceso de oferta de dinero, pero como la tasa es más alta, uno prefiere invertirlo que tener como el efectivo. Entonces va a haber mucho efectivo en el mercado, se podría decir. O sea, el que dice Cristian, exceso de oferta de dinero, las empresas deciden invertir en bonos. Sí, pues lo que me dicen es correcto. Entonces, por eso, en ese punto vamos a observar un exceso de oferta de dinero. Sí, ya sabiendo que los puntos a lo largo de la curva LM, todos los que se presenten encima, ahí sí se observa la condición de igualdad, donde oferta es igual a demanda de dinero. Puntos hacia la derecha, como lo vimos anteriormente. Sí, me iba a hablar Scarlett, ¿no? Sí, licenciada, con respecto al punto D, entonces las personas deciden invertir el dinero o deciden mantenerlo en el banco, o qué decisión pueden tomar ahí, que no me quedó muy claro. Erika creo que lo dijo. Erika, si lo repite, por favor. Sí, la decisión que uno toma cuando la tasa es más alta es invertir más, ¿verdad? En bonos, por ejemplo. Entonces, al invertir más, provoca que haya un exceso de oferta de dinero en el mercado. No sé si lo comprendió Scarlett. Es decir, que si lo vemos por el lado de la demanda, como lo vemos en el punto C, los agentes económicos no van a estar demandando liquidez porque la tasa de interés es más alta. Entonces es más atractivo destinar esos recursos a un activo financiero, a un bono del tesoro, por ejemplo, porque en ese momento la tasa de interés es R1, más alta que R sub 0, que es la que debería prevalecer en el mercado. Entonces es un incentivo para adquirir bonos del tesoro. Si lo vemos por el lado de la demanda, para que se comprenda. Entonces, como en ese punto no hay un exceso de demanda, sino una deficiencia de demanda, la demanda es menor que la oferta, por eso es que se observa el exceso de oferta de dinero. No sé si me expliqué. Sí, licenciada, gracias. Gracias, ¿Sí? Erika. ¿Los demás lo comprendieron? Sí, perfecto. Sí, me parece que están comprendiendo cosas que no se comprendían anteriormente, ¿verdad? Como me lo señalaban ayer. ¿Es así? Como ahora nos enfocamos en un curso, pues creo que se presta más atención. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciada, creo que sí. Como que puedo ir viendo paso a paso qué está pasando. Gracias. Sí, yo estoy entendiendo más, dice Ana María. Entonces eso es bueno, la verdad que excelente. Entonces aquí les presentaba el resumen, les decía que en conclusión, que les puede haber proyectado solo esta y que no se comprendiera, pero por eso la proyecto hasta después para que como conclusión quede el mensaje de que puntos hacia la derecha de la curva del M van a representar excesos de demanda de dinero y hacia la izquierda excesos de oferta de dinero. Estamos hablando del mercado de dinero. Analizando ya los dos mercados, podemos hablar de equilibrio simultáneo y si lo vemos de forma gráfica, es el punto donde se van a interceptar ambas curvas, la IS y la LM. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese punto ambos mercados coinciden, hay un equilibrio. Entonces, el punto que se observa en la LM y en la IS van a coincidir. Aquí pues lo estoy mostrando de una forma gráfica. Lo vamos a ver también de forma matemática, pero como vamos pasito a pasito, lo importante en este momento es que ustedes ya empiecen a tener nociones. Yo voy a colgarles más que todo todos tienen el material excepto Andrea. Andrea Isabel no tiene los laboratorios. Entonces lo que voy a hacer es colgarlo en una carpeta de laboratorios y ustedes lo resuelven, como aquí no hay ponderación por laboratorios, pero pueden practicarlo. Había un ejercicio práctico, se recordarán, el laboratorio 1. Y ustedes, los que recibieron el curso en la noche, tienen las respuestas. Entonces las pueden compartir en el chat o compararlas para que ella también tenga los resultados. En realidad creo que ella no va a tener problema, Andrea, porque son ejercicios simples. Y si se comprende esto, se van a dar cuenta que se puede comprender todo lo demás. Ahora veamos un ejercicio
siempre gráfico, partiendo de ciertos puntos. Partamos de unas condiciones iniciales donde la primera gráfica va a ilustrar la economía analizada mediante el modelo ISLM. Se llama modelo ISLM porque une los dos mercados. Esto parte de la teoría keynesiana. Es una ilustración de la teoría keynesiana que hicieron 2 premios Nobel, Higgs, y no me recuerdo el nombre del otro. Ahora lo vemos muy sencillo, en aquel momento era más complicado interpretar toda esa teoría y trasladarla de esta forma. Entonces, por eso se le conoce como modelo ISLM, que es el que tenemos en la primera gráfica. Ambos mercados en una sola gráfica mediante las curvas que corresponden a cada uno de ellos. Vamos a dejar una segunda gráfica que ilustra el comportamiento que se observa en el mercado de bienes. Por eso observan ahí el eje horizontal con distintos niveles para Y y el eje vertical con distintos niveles para la demanda agregada, que es lo que analizamos más que todo cuando hablamos del mercado de bienes, es el lado de la demanda. Luego tenemos una tercera gráfica que va a ilustrar el comportamiento en el mercado de dinero. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí tenemos entonces distintos niveles para M. Aquí le coloquémosle M mejor, pero estos niveles de producción son los que corresponden a los dos de arriba, pero solo quiero que los observen, pero no se me confundan. Aquí estamos hablando del mercado de dinero, distintos niveles de oferta y demanda de dinero en el eje horizontal, distintos niveles para la tasa de interés en el eje vertical. ¿Sí? Entonces tenemos las 3 gráficas que resumen el comportamiento en una economía. Ya saben que se pueden incluir más gráficas. En el caso del mercado de bienes, se podría muy bien incluir una gráfica de la inversión, por ejemplo. También teníamos funciones de consumo, etcétera. En el caso del mercado de dinero, también se podría incluir las gráficas que ilustran algunos de los motivos para demandar dinero según corresponda. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es empezar a analizar cómo se alcanza un equilibrio si en este momento en la economía se presentan las condiciones que están marcadas con R sub 0. Entonces, esa es la condición inicial, R sub 0. Entonces, ¿qué vemos en ese punto? Y vemos también aquí, si nos fijamos en las gráficas, en las 2 primeras, vemos que el nivel, tenemos 2 niveles de producción, Y sub 0 y Y sub n. ¿Cuál debería ser el nivel de producción que debería privar en la economía para que esté en equilibrio? ¿Cuál debería ser? Tendría que ser donde dijimos que se encuentra el equilibrio de la economía, no de un mercado, porque un mercado puede estar en equilibrio, pero no quiere decir que la economía en conjunto lo esté. ¿En YN? ¿Será en YN? No, sí, exacto, donde dice Josué, en la igualación se refiere a donde se interceptan ambas curvas, que sería en este punto. Llamémosle Y sub 1, por ponerle un nombre. Y sub 1. Bueno, ¿qué pasa en este momento con respecto a la producción? Si nos fijamos entonces en el mercado de bienes. Lo proyecto acá. Y les dije que el nivel de producción que se debería observar es Y sub 1, donde se interceptan la oferta y la demanda en la gráfica que corresponde al mercado de bienes. En este punto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué estamos viendo en ese punto? ¿Qué observan en ese punto? El
el equilibrio en donde la oferta es igual a la demanda. ¿Y qué? Pues, exacto, entonces el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Pero, ¿qué vemos si nos fijamos en los distintos niveles para Y? ¿Qué ocurre en ese punto? ¿Qué pasa con YN y Y sub 1? ¿Qué pasa con YN y Y sub 1? Porque YN es el nivel de producción que se observa en el mercado de bienes, es decir, es la oferta, ¿verdad? YN. ¿Y qué pasa con Y sub 1, que es el nivel de producción de equilibrio donde ambos mercados estarían en equilibrio? Gráficamente es mayor a Y sub 1. Sí, entonces el nivel de producción Y sub n va a ser mayor que Y sub 1, es lo que tenemos aquí en la ilustración. ¿Y eso qué nos hace concluir? ¿Qué está pasando en la economía? Un mayor ingreso, ajá. ¿Y qué representa un mayor ingreso? Porque, y en cuanto al mercado de bienes, ¿qué, o el nivel de producción, qué habría? Aumenta, dice María Isabel. Bueno, por ahí me dijeron algo del ingreso. El ingreso, entonces, es mayor que el equilibrio, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué pasa cuando el ingreso aumenta? ¿Qué dijimos que pasaba? Aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, ¿qué pasa en el mercado de dinero? ¿Qué dijimos que pasaba? Aumenta la demanda de liquidez. ¿Por qué motivo? Vamos paso a paso, todavía no lleguemos a la tasa. ¿Qué pasa primero con la demanda? Aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción. Exacto. Entonces, MD, como el ingreso es más alto, entonces estamos viendo que a mayor ingreso, mayor demanda de dinero por motivo de transacción. ¿Y eso qué significaría? ¿Aumentó la demanda de dinero por motivo de transacción? ¿Y cómo se da ese aumento del precio del dinero? Porque entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué pasaría en el mercado de dinero para que suba la tasa de interés o para que se presione? ¿Por qué se presiona? Porque hay un desequilibrio, ¿verdad? Hay un desequilibrio en el mercado de dinero donde la demanda es mayor que la oferta. MD mayor que MS partido P. Entonces, ¿eso qué dijimos que provoca? Que la tasa de interés aumente. ¿Cómo se da este aumento? ¿Cómo dibujaríamos eso, lo que acabamos de decir en la última gráfica? Porque recordemos que la oferta está dada. Entonces, ¿cómo podemos ilustrar lo que acabamos de determinar que está ocurriendo? ¿Cómo se da ese aumento? Pues se haría de esta forma.
Llamémosle R1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Aquí están iguales ambos mercados. Llamémosle E. Bueno, ¿qué más pasa? Porque ahí no terminó la historia. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo hacemos el análisis ya integral entre ambos mercados? ¿Con qué variable tiene relación la tasa de interés? ¿Con qué otra variable? Con la inversión, exacto. Sí, es parte de la demanda agregada, Josué. Pero recuérdense que tiene cierta relación con la inversión. Entonces dijimos que la tasa de interés aumentó. ¿Qué pasa con la inversión? ¿Qué dijimos que pasaba con la inversión? Disminuye, exacto. ¿Por qué disminuye? Porque es más caro el financiamiento. Exacto, porque eso provoca que el financiamiento sea más caro para los empresarios. Por eso hablamos de inversión, ¿verdad? Entonces, por ahí Josué lo anticipaba. La inversión es parte de la demanda agregada. Si la inversión cae, ¿qué pasa con la demanda agregada? Disminuye. La demanda agregada disminuye. ¿Y cómo ilustramos ese efecto en la gráfica correspondiente? ¿En qué gráfica lo ilustraríamos? ¿Y cómo? En la segunda gráfica y la curva se desplazaría hacia abajo, ¿no? Exacto, sí. En el mercado de bienes, correcto. Entonces veríamos un desplazamiento más o menos de esta forma. De A sub 2. Llamémosle de A sub 2. Bueno, entonces la demanda cayó. ¿Qué más pasa? El ingreso cae. ¿Y hasta dónde cae? Ahí es sub 1, exacto. El efecto de la tasa lo podemos ver aquí, ya lo habíamos descrito. Entonces, en ese punto encontramos el equilibrio. O sea, ¿qué se ilustró acá? ¿Cómo se llega a un equilibrio? Y esto precisamente era para que se comprenda cómo se van generando los efectos. Es la intención de este análisis gráfico. ¿Tienen dudas acá? Que también lo vimos en el semestre. ¿Todo claro acá con este escenario del que partimos y cómo llegamos? Porque la intención acá que no tiene medidas de política, solo es ilustrar qué efectos se van produciendo y cómo se llega entonces a E en los tres casos. ¿Todo bien entonces? Bueno, y siempre me gusta terminar, gracias María Andrea, siempre me gusta terminar con una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de este escenario? Porque recuérdense que partimos de que el nivel que prevalecía en la economía de producción o de PIB, porque estamos ilustrando el PIB, era Y sub N, pero el que debía prevalecer era Y sub I. Llegamos a Y sub 1. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál sería una conclusión para este caso? O sea, ¿qué pasó con la producción? Sí, la producción cayó. Si la producción cae, ¿qué efectos se ven en la economía?
¿Qué efectos se dan en la... Sí, hay la actividad económica cae, se desacelera. Entonces la actividad económica cae y esto genera, ¿qué decíamos? Ahí lo decía María Isabel y lo decía también Josué, como la actividad económica se desaceleró. ¿Sí, María Andrea? Ah, no, iba a decir lo mismo que mis compañeros. Él generaba desempleo. Sí, no, y de hecho se ve en la gráfica, en la segunda gráfica, la del mercado de bienes, porque vemos que la demanda agregada cae. Entonces, como cae la demanda agregada, tiene que caer la producción para que siempre se mantenga esa correspondencia entre oferta y demanda. Entonces, si los empresarios producen menos, esto conlleva a desempleo. Sí, que es básicamente lo que pasó durante la pandemia. ¿Sí? ¿Claros hasta acá? ¿Dudas? ¿Todo bien? Perfecto. Porque aquí terminaríamos con el análisis inicial del equilibrio simultáneo. Digo inicial porque lo vamos a seguir tomando, pero ya agregando, completando un poquito más el análisis. Aquí era de forma gráfica, lo vamos a ver ya con medidas de política, que es el siguiente paso. El lunes y martes veríamos medidas de política monetaria, fiscal primero y monetaria después. Martes veríamos las monetarias. Luego vamos a cuantificar efectos. Gracias, Josué. Josué ya está mandando la asistencia. Y ahora que están todos, creo que están todos, vamos a ver. César, ¿está por ahí? Sí, Linda, disculpe, aquí estoy. Gracias. Andrea, Isabel también. Bernardino. Buenas noches, presente. Gracias. Nirvana. Cristian. Ahí está Cristian. Mario también está. María Isabel también. Gary. Ana María. Presente, Lick. Gracias. Usted también está. Rubén. Rubén lo veo conectado, pero no sé si está por ahí. Sí, ok. Ok, gracias. Jacqueline también está. Erika también. Ana Andrea. ¿Ana Andrea? Presente, Lick. Gracias. Abel. Abel se lo ve por ahí. Abel. Y Scarlett. Sí, Sí, entonces veo que presente. están. Gracias, veo que están todos. Entonces, les había platicado al grupo que estaba conectado desde el inicio sobre el examen. Más tarde van a publicar el calendario oficial donde se mantiene la fecha para nuestro examen en una semana, el viernes, a partir de las 8 de la noche. Entonces estaba platicando sobre la forma a evaluar, que el primer parcial es equivalente a 40 puntos. Les decía que yo no quisiera complicarlo mucho, porque veo que están comprendiendo, entonces que si seguían en esa línea, pues yo podría realizar un examen con menos dificultad, pero siempre y cuando ustedes enciendan la cámara el otro viernes. Entonces les pregunto si están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo Pero también. todos tendrían que encender la cámara porque eso es lo que estaría evaluando, que todos estén con la cámara encendida para... ¿Sí, Nirvana? Que sí estaba de acuerdo, licenciada. Ah, bueno, me levantó la mano para decir que estaba de acuerdo, pensé que quería hablar. Bueno, entonces haríamos eso ya que están aquí los 16 participantes. Se enciende la cámara y va a ser un examen menos complejo que el que se utilizó en el semestre, pensaría yo. Ya que veo que sí estamos avanzando. Y porque quiero que garanticen los primeros 40 puntos, porque solo tenemos un parcial y un examen final, y el final son 60 puntos.
Y creo que voy a hacer un corte también para el examen parcial. Posiblemente no cubramos todo lo de que veamos la siguiente semana para hacer un corte, pero yo les voy a indicar en qué punto. ¿Sí? ¿Algún comentario, duda? ¿No? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Sí? Que si estamos bien, sí, todo bien, gracias. Ah, vaya. Si está todo bien, entonces lo dejamos aquí para no empezar con el tema de políticas. No me gusta empezar temas y no culminarlos el mismo día, a menos que sean muy extensos, pero aquí cubrimos justamente el inicio del análisis de equilibrio simultáneo. Entonces, lo dejamos acá. El lunes, mañana no tenemos clase. Vemos el lunes medidas de política fiscal, martes medidas de política monetaria. Miércoles ya veríamos simultáneo, análisis simultáneo, pero ya con medidas. Entonces vamos paso a paso. Si no tienen